Bueno, chicos y chicas, para hoy tenemos la clasificación de los procesos. Vamos a hablar también específicamente de los procesos de conocimiento. Y sobre la segunda etapa de nuestro encuentro vamos a hablar de acción, pretensión y demanda. Vamos a distinguir estos tres conceptos fundantes y esenciales del derecho procesal para abocarnos específicamente a la demanda, ¿no? Como el acto procesal quizás más importante del proceso civil, por un montón de cosas que ustedes ya vieron, vinculadas a los principios procesales, como el principio dispositivo y la configuración del tema decidendum, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de procesos nosotros vamos a ver en el curso? Algunos ya lo vimos medio de pasada, ¿no? En el encuentro pasado, en el encuentro anterior. Esencialmente podemos hablar de procesos de conocimiento, de procesos de tipo cautelar y de procesos de ejecución. Esa es la clasificación más básica. Ustedes van a ver en los libros de texto unas cuantas clasificaciones, por algo que ya hemos comentado, ¿no? Puede haber tantas clasificaciones como la creatividad de los autores lo permita. Entonces, una manera de simplificar es tratar de ceñirnos a las que tienen algún tipo de normativización, concretamente las que nosotros podemos encontrar en nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Y ahí van a ver que nuestra norma provincial va a regular los procesos de conocimiento, los procesos de tipo cautelar y los procesos de corte de ejecución. Y estos se dividen en ejecución de sentencias y en ejecución de títulos de crédito. Después van a ver que hay más clasificaciones que nosotros podríamos también encontrar en el código, como por ejemplo los procesos de tipo voluntario, como por ejemplo el divorcio, el proceso sucesorio. Podemos tener también lo que el código llama procesos especiales, que en realidad siguen la línea de algunos de los procesos de conocimiento con particularidades específicas que por ahí ameritan que el legislador le preste un poco más de detenimiento y la regule en forma particular. También van a encontrar en el código los procesos universales, ¿no? En oposición a los procesos de tipo individual o particular, y se refiere concretamente al concurso civil y al sucesorio, ¿no? Ustedes ya lo han visto esto medio refilón en otras materias. Cuando hay proceso de corte universal, cuando por el fuero de atracción todas las pretensiones o demandas que atraviesa un patrimonio tienen sí o sí que confluir en el mismo órgano judicial. Después van a ver que esto tiene varias excepciones, lo van a ver más concretamente en Comercial 2, que es concursos y quiebras, y en Privado 5 cuando vean las reglas del proceso sucesorio. Nosotros lo vamos a tocar más al final del curso, pero digámoslo que en reglas o en pautas generales, el concurso y el sucesorio tienen la propiedad de generar un fuero de atracción. Y por eso son procesos universales, ¿no? Porque ahí se van a concretar, se van a concertar todos los pasivos y todos los activos de una misma persona. Después podríamos hablar, y esto ya no está en el Código Procesal, de procesos individuales y procesos colectivos. Algo que también habrán visto, pueden haber visto en Constitucional o en Derecho Administrativo 1, los procesos de tipo colectivo. En Constitucional se suelen ver dentro de los procesos constitucionales, ¿no? El amparo, el habeas corpus y los procesos colectivos. Y después, en Derecho Administrativo 1 también. Ahí creo que es donde se ve más concretamente, sobre todo cuando el demandado es el Estado, sobre todo por materia ambiental,
amparos colectivos, etc. Muy sucintamente, los procesos individuales son todos los que ustedes ya conocen, por involucrar a una sola persona como actora o demandada, o bien a un litisconsorcio, si es que hay sujetos múltiples en cada parte. Pero lo colectivo no tiene nada que ver con esta configuración, porque en realidad lo que hay es un sujeto que tiene la representación extraordinaria de todo un colectivo de personas, en virtud de los artículos 43 y 42 también de nuestra Constitución Nacional, donde se habilita que el afectado, el defensor del pueblo, asociaciones civiles, puedan, en favor de todo un colectivo de personas, articular una pretensión. El leading case en la materia es el fallo Alavi y en Provincia de Buenos Aires el fallo López. No me voy a ir mucho por las ramas con este tema porque quizás ustedes lo vean en otras materias y tampoco es una clasificación que esté en nuestro código procesal. Pero muy sucintamente va por ahí. Por ley, en este caso la Constitución, se habilita a una persona a poder articular pretensiones en favor de todo un grupo de personas. Después empiezan las polémicas, ¿no? ¿Qué es un grupo de personas? ¿Cuánto es muchas personas? ¿10 personas? ¿80 personas? ¿1000 personas? Bueno, eso forma parte de los debates propios de los procesos colectivos. La línea es un poco difusa, ¿no? Ustedes me preguntan a mí y yo tampoco sé cuánto es mucho. ¿Dónde está el límite para generar un litisconsorcio? No lo sé. Lo que sí sé es que los procesos colectivos son una herramienta idónea, primero, para garantizar el acceso a la justicia de grupos y colectivos de personas vulnerables. En segundo lugar, para democratizar este tipo de procesos, hacerlo participativo, digamos. Y en tercer lugar, y esto ya visto desde el esquema judicial, aporta economía procesal al sistema, ¿no? Los conflictos que son de tipo repetitivo muchas veces se pueden solucionar en un solo juicio. Y esto, además de dar eficacia procesal, nos da la posibilidad de economizar recursos y tiempo sobre todo. Pero bueno, como les decía hoy, lo van a ver seguramente en Administrativo 1, así que tampoco los quiero sobrecargar mucho con este tema. Volvamos a lo nuestro. Les decía que la clasificación más tradicional o usual de los procesos es dividirlos en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos de tipo cautelar. De cautelar ya hablamos en el encuentro pasado. Procesos de ejecución vamos a ver creo que la última clase, así que lo que vamos a hacer hoy es abocarnos a los procesos de conocimiento. ¿Por qué se habla de proceso de conocimiento? Van a ver que el término es bastante sugerente, ¿no? En realidad tiene que ver con algo que ya vimos en algún otro encuentro anterior, cuando hablamos de Couture, ¿se acuerdan? Y de los procesos civiles, del concepto de derecho procesal, del concepto de proceso. ¿Por qué vamos relacionando todo? Porque fíjense que los procesos de conocimiento son los que tienden a una sentencia declarativa acerca del alcance de los derechos tanto de la actora como de la demandada, luego de que el juzgador, a través de un juicio de conocimiento o digamos de estudio acabado acerca de la causa, de cuál es la obligación que está en juego, pueda llegar a un convencimiento o a una certeza sobre la decisión que va a tomar respecto de las relaciones jurídicas en juego. Esto, obviamente después ustedes mírenlo en el libro, no se lo digo con mis palabras, pero van a ver que se opone tajantemente a lo que vimos en materia cautelar y a lo que vamos a ver en materia de ejecución. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto en los cautelares como en los de ejecución, el juez no se mete en la causa de la obligación.
No hay tampoco amplitud probatoria. ¿Se acuerdan que les dije que la reina de las pruebas cautelar era la documental? Con la ejecución de títulos y sentencias pasa lo mismo. Lo que importa es el documento. En materia cautelar no hay bilateralidad, o mejor dicho, hay bilateralidad postergada, no hay traslado. Y en la ejecución las defensas están muy limitadas. Esto no ocurre en los procesos de conocimiento, donde hay amplitud probatoria y amplitud de defensa. Entonces, fíjense que por acá pasan las diferencias esenciales entre estos tres tipos de proceso que nos trae el Código Procesal. Repito, en los procesos de conocimiento, la sentencia tiende a una declaración sobre los derechos de las partes, luego de un acto de juicio de parte del juez. Juicio en sentido lógico racional, ¿no? No juicio de causa. Por el contrario, los de ejecución y los cautelares no participan de esta naturaleza. Fíjense que el cautelar tiende a preservar cosas o derechos o bienes y en los de ejecución se tiende a realizar el patrimonio del deudor. Entonces, nada que ver. Esto tiene su razón de ser en la lógica que sigue el Código Procesal, que es la misma de los procesalistas clásicos, que diferencian la ejecución de la sentencia del proceso de conocimiento. ¿Qué quiero decir? El proceso de conocimiento civil, tal como lo vamos a estudiar en estas próximas clases, y fíjense que se relaciona con algo que ya vimos, que es lo que les contaba de Palacio, ¿no? Y el objeto del proceso, un objeto mediato y un objeto inmediato. Acá es la parte donde yo les decía que lo que dice Palacio no es que esté mal, pero que tiene que tener lógica y coherencia con todo lo otro que dice. Es exactamente acá. Palacio habla de objeto mediato del proceso y un objeto inmediato. El inmediato es tener la sentencia. Traducido a lo que vemos hoy en este encuentro, ¿qué sería? La declaración de certeza acerca del alcance de las relaciones jurídicas. Bueno, y el objeto mediato, o sea, la cosa o ese bien de la vida que busca el cliente, ese va a ser el objeto de otro juicio, que es el juicio de ejecución. Entonces ahí termina de cerrar toda la lógica de lo que dice Palacio. ¿Por qué discrimina entre objeto mediato e inmediato de la pretensión? Básicamente porque el objeto mediato es el objeto de otro juicio, que es el de la ejecución de la sentencia. Idealmente son dos juicios distintos en la lógica de los procesalistas clásicos. Uno lo vive como si fuera todo el mismo, ¿no? El que logra la sentencia de condena y después la ejecución. Bueno, en abstracto son dos procesos diferentes. Por supuesto que el juez competente es el mismo que el del juicio principal, pero por lo menos idealmente son dos juicios distintos. Por eso es que decimos que el proceso de conocimiento, como lo que vamos a ver hoy en las clases que siguen, termina con la sentencia civil. Después vendrá otro juicio, que sería el de ejecución, que es el que vamos a ver cuando veamos, ya creo que es la última clase, la ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza los procesos de conocimiento? Primero que la sentencia tiende a ser una declaración acerca del alcance de las relaciones jurídicas de las partes. Eso lo hace luego de un acto de juicio, por eso se llama conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la amplitud probatoria, de la amplitud de debate sobre la causa, lo que va a hacer también luego del tránsito de una amplitud defensiva por parte del demandado. Esas son las tres características esenciales de los procesos de conocimiento, que no se van a dar ni en el proceso cautelar ni en el de ejecución. ¿Hasta acá estamos, chicas? ¿Cómo vienen? ¿Preguntas, ¿Yo consultas? me puedes repetir las dos características? Anoté la primera característica únicamente. Sí, ¿Las otras dos? sí. Es así. Los procesos de conocimiento, que se los adelanto, son el proceso ordinario, sumario y sumarísimo.
están pensados para que el juez pueda decir cuál es el alcance de las relaciones jurídicas que unen a las partes. Si el contrato existe, si no existe, si debe ser cumplido, si hay responsabilidad. Eso es el alcance de las relaciones jurídicas. Si hay responsabilidad, en qué medida la hay, cuánto hay que pagarle, cuánto no, qué le corresponde a uno, qué le corresponde a otro. Esa es la decisión declarativa. Producto de un juicio en sentido lógico racional. Por eso es de conocimiento este tipo de procesos. Y sus características esenciales son la amplitud de debate sobre la causa del proceso, causa en el sentido de causa-fuente. Repito, debate amplio, amplio abanico defensivo y amplitud probatoria. Fíjense que esas tres características no las tienen los otros tipos de procesos, donde desde lo probatorio lo esencial va a ser el documento, donde el abanico defensivo está limitado, muy limitado en el caso de las cautelares, y circunscripto a 4 o 5 excepciones en el proceso ejecutivo. Y el debate acerca de la causa en los procesos ejecutivos simplemente no existe, no hay posibilidad de debatir la causa de una obligación, se paga si es que el documento es válido, no hay, digamos, posibilidad de patalear. Y en el proceso cautelar tampoco hay un marco de debate en torno a la causa fuente. Digamos, hay un derecho verosímil y si hay urgencia en la demora, es procedente. Y si no, no. Ahí están las diferencias más nítidas entre los tres tipos de proceso que nos propone nuestro código. ¿Hasta acá estamos? ¿Llegaste a anotar? Sí, sí. Entonces, repasando, las sentencias de tipo declarativo, hay amplitud de debate, hay amplitud de defensas y hay amplitud de prueba. Esas son las características de los procesos de conocimiento. Y ellos son proceso ordinario, proceso sumario y proceso sumarísimo. Los tres son de conocimiento, chicos. Yo sé que a veces el sumarísimo es medio confuso porque como, digamos, desde lo teórico pretende ser un proceso célere, rápido, es de conocimiento igual, por esto que les cuento, porque tiene las sentencias de tipo declarativo, en el sentido de que va a decir si el actor tiene razón o no y en qué medida. Hay, aunque sea acotadamente, en sumarísimo, amplitud probatoria. El debate, digamos, está limitado por la estructura del proceso, pero hay un debate. Y obviamente se puede discutir con amplitud cuál es la causa que motiva ese proceso. Por más que sea sumarísimo y que los tiempos sean más rápidos. Que quede claro que los tres son procesos de conocimiento. Algo similar pasa con el amparo. Uno dice, bueno, el amparo, un proceso urgente. Es de conocimiento también, es un proceso de conocimiento. Con un debate acotado por ahí en plazos, según la naturaleza de este tipo de proceso constitucional, pero es ciertamente un proceso de conocimiento. ¿Cuáles no lo son? Los procesos cautelares y los procesos de ejecución. Bueno, después hagan el ejercicio de buscar diferencias entre estos tres tipos de procesos. Van a ver que nuestro código procesal regula como por defecto el proceso ordinario y después en 2 capítulos más adelante, más adelante, va a hablar del proceso sumario y del proceso sumarísimo y va a decir cuál es, en qué cosas es diferente al ordinario. Eso se los dejo después como tarea para el hogar, ver bien específicamente cuáles son las diferencias. Los tres tienen la misma estructura,
una fase postulatoria caracterizada por la demanda y la contestación, una fase probatoria, donde los medios que ofrecieron las partes se van a producir y ofrecer, y luego una fase decisoria, donde esencialmente aparece el fallo o sentencia definitiva. Digamos, esa estructura es la misma en los tres procesos de conocimiento. Repito, ordinario, sumario y sumarísimo. En los tres casos se repite la misma estructura. Una etapa postulatoria, algunos le dicen introductoria, caracterizado por la traba de la litis, esto es, demanda y contestación. En el medio tenemos una fase probatoria que empieza con el auto de apertura a prueba, donde las partes van a ofrecer y producir prueba, y después con el llamamiento de autos para dictado de sentencia definitiva, empieza la fase decisoria, caracterizado por la sentencia definitiva de primera instancia. Digamos, ahí tenemos, por lo menos en lo que es la instancia de grado, todo el circuito, la estructura completa. ¿Preguntas, chicas? ¿Consultas? Repito, para poner algunos mojones, la etapa postulatoria empieza con la articulación de la demanda. La mediación no es etapa postulatoria, porque es extrajudicial. Siempre empieza con la articulación de la demanda civil. La fase probatoria empieza con el auto de apertura a prueba. Ya vamos a ver más adelante que la etapa probatoria podría no estar. Podría no estar. Si es que la cuestión se declara como de puro derecho. Pero digamos, siguiendo el esquema clásico, en el medio tenemos la etapa probatoria. Empieza con el auto de apertura a prueba y termina con un despacho que decreta la conclusión de la causa. Y la fase decisoria empieza con el llamamiento de autos para el dictado de la sentencia definitiva. También es una providencia simple, por eso le llaman decreto o auto. Ya explicamos, ¿no? Que auto es sinónimo de providencia simple, ¿no? ¿Lo dijimos aquí? Sí. Las providencias simples se pueden llamar auto, es una manera de decirles, o algunas se las conoce por decreto. Pero son todos sinónimos de providencia simple. Por ejemplo, el auto de apertura a prueba es una providencia simple, la que va a decir, atento a que existen hechos controvertidos y conducentes, ábrase la causa a prueba por 40 días, etc. Es una providencia simple. Al final del procedimiento probatorio, cuando el juez o la jueza dice, habiéndose producido todos los medios probatorios según lo que certifica el actuario, no habiendo más medios de prueba por producir, declárase conclusa la causa para el dictado de sentencia definitiva. Eso es una providencia simple también. Y va a marcar el final del procedimiento probatorio. Suele traer al final también el llamamiento de auto. Entonces dice punto y aparte. Llamamiento de autos. Pasen los autos a resolver el dictado de la sentencia definitiva. En la práctica, cuando el juez declara la causa conclusa, ese proveído se deja consentir durante 5 días. O sea, no pasa automáticamente para resolver el dictado de la sentencia definitiva. Esto se hace por las dudas de que se hayan equivocado alguien, ya sea el juez, el secretario o las partes, y todavía quede algún medio probatorio dando vueltas y nadie se dio cuenta. Entonces, el juez va a declarar conclusa la causa para dictado de sentencia definitiva y eso se deja consentir. Queda el expediente 5 días, como le llaman, en letra. Sin pasar a resolver, queda ahí. Después de los 5 días, alguna de las partes presenta un escrito solicitando
que habiendo quedado consentido y firme la declaración como conclusa de la causa, que pasen los autos a resolver. Y después sale un despacho judicial que dice: atento a lo peticionado y habiendo adquirido firmeza, el despacho de fecha tal, pasen los autos a resolver. Y ahí el expediente va a quedar a despacho durante todo el plazo que trae el Código Procesal para el dictado de sentencia definitiva. ¿Se entendió? Yo sé que es medio complicado, pero digamos, esos son los mojones o los pasos más importantes. Repito, la fase postulatoria empieza con la demanda, la fase probatoria empieza con el auto de apertura a prueba y finaliza con el decreto de conclusión de la causa, y la fase decisoria empieza con el llamamiento de autos para resolver. Es importante porque a partir de ahí se empieza a contar el plazo que tiene el juez para el dictado de la sentencia definitiva, que es de 30 a 40 días según el tipo de tribunal, unipersonal o colegiado. ¿Se entendió? Eso es importante saberlo, porque va a marcar, es importante porque empiezan a marcar plazos, ¿no? Imagínense que el auto de apertura a prueba, notificado, empieza a correr el plazo del procedimiento probatorio. Y después al final, con el llamamiento de autos, empieza a correr el plazo ¿para quién? Para el juez, para dictar la sentencia definitiva. ¿Hasta acá estamos, chicas? Bien, sigamos adelante. Nos toca ahora diferenciar varias cosas que hemos venido nombrando, pero que por ahí todavía no pusimos la lupa. Nos referimos concretamente a acción, pretensión y demanda. Este es un típico ejemplo de algo que nosotros ya vimos, ¿no? Que es que en derecho procesal todos los términos tienen un significado muy preciso. No es todo más o menos lo mismo, no. Estas tres palabras que por ahí en otra materia pueden usarse como términos hasta fungibles uno con el otro, en nuestra materia no. Tiene un significado muy, muy puntual cada una de estas tres palabras. La acción es el derecho que tiene toda persona de peticionar ante las autoridades, en este caso judiciales. Y van a ver que es una derivación del artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Se acuerdan? Aquello de peticionar a las autoridades. Bárbaro. Cuando esa petición es es ante una autoridad judicial, hablamos de la acción, el derecho de acción. No hace falta colgarse leyendo toda la evolución de la doctrina sobre la acción, porque esto duró muchos siglos y esencialmente se preguntaban, o sea, había una confusión terminológica, entonces se preguntaban cómo puede ser que alguien tiene derecho a la acción, pero después del proceso quizás se demostraba que no había legitimación, entonces si no hay legitimación, ¿cómo hay acción? Bueno, todo ese debate se lo voy a ahorrar, si quieren ni lo lean, se lo resumo muy sucintamente. Se llega a la conclusión de que una cosa es el derecho de accionar y otra cosa es tener razón o no. Entonces, todas las personas, por su calidad de tal, tienen derecho de acción, de peticionar absolutamente lo que quieran, por más que sea disparatado. O sea, yo podría agarrar ahora mismo y no sé, escribir muy rápidamente una demanda mientras doy la clase contra Viviana. ¿Por qué? Y por lo que se me ocurra a mí acá ahora en el momento, no sé, por desalojo. Ahora, ese derecho de peticionar yo lo tengo, por más que sea disparatado lo que estoy pidiendo. Y tengo derecho a que un juez o jueza me diga, como declaración de certeza, empezamos a relacionar con conceptos, si mi pretensión está fundada o no. Todos tenemos ese derecho. Muy distinto es el tema de la legitimación. Si efectivamente ese derecho está fundado o no. Si yo ciertamente tenía legitimación activa para hacerlo o no. Puede ser que el resultado del juicio sea negativo, que me diga, no, mire, Abán, no tiene legitimación activa para
la pretensión que acaba de canalizar. Usted no es ni el dueño de la casa de Viviana, ni alquiló la casa de Viviana, por ende, rechácese su pretensión de desalojo, por infundada y por carecer completamente de legitimación activa. Ahora, el derecho de acción siempre está. Ahora bien, la pretensión es el objeto principal del proceso. Esto que les comentaba hoy que decía Palacio. Palacio va a distinguir, cuando habla del objeto del proceso, va a decir que hay un objeto mediato y un objeto inmediato. El inmediato sería la declaración de certeza respecto de si el actor tiene razón o no y el alcance en su caso. Y después, el objeto mediato, que sería en definitiva el objeto del proceso, estaría dado por un bien de la vida, por una cosa o por un derecho, que en definitiva es la materia alrededor de la cual gira todo el proceso. Concretamente puede ser el pago de una suma dineraria, un concepto de resarcimiento, puede ser, en el caso de los juicios de daño, ¿no? Juicios de daño y perjuicio, puede ser una pretensión de cumplimiento contractual, cuando se solicita el cumplimiento de una prestación, puede ser también una declaratoria de heredero en un sucesorio, puede ser un desalojo, una reivindicación, un interdicto, de recobrar, o sea, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir como materia de juicio, eso es la pretensión. Ese es el objeto principal de cada proceso, la materia alrededor de la cual gira. Reducido a su mínima expresión, es un bien de la vida. Los pesos en el caso de la plata, el inmueble o el derecho de propiedad, digamos, en la reivindicación, recobrar la posesión de una cosa, en el caso del desalojo o de los interdictos, eso es la pretensión. Y la demanda civil es el carril procesal a través de la cual se articulan pretensiones. Entonces repasemos. La acción es un derecho civil de peticionar ante las autoridades. La pretensión es aquello que está buscando conseguir el actor y que se le viene como negando. Es un bien de la vida, una cosa, plata, una prestación. Y es el objeto del juicio, esa materia alrededor de la cual gira todo el proceso civil. Y la demanda es el vehículo procesal a través del cual se articulan las pretensiones, porque pueden ser una o varias. Entonces, como si fuera un autito, arriba del cual van sentadas las pretensiones. Es un vehículo, es una herramienta. Obviamente, ustedes se estarán dando cuenta que es uno de los, como acto procesal, es uno de los más importantes de todo el proceso, porque es el que va, en definitiva, a marcar la cancha para lo que se va a decidir después. Cuando quede, digamos, el tema de sidendum fijado después de la contestación de la demanda y habiéndose configurado la traba de la litis. Por eso que la demanda es tan importante. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, seguimos. ¿Cómo era el decidendum? El tema de sidendum en realidad es un aforismo latino que lo que pretende significar es los límites de la discusión. ¿Cuál es la materia controvertida y qué es lo que se va a discutir y luego a decidir? Porque fíjense cómo en realidad no son los principios procesales, los vemos todos mezclados, pero en realidad perdón, lo vemos todos diferenciados, pero en realidad se van como entremezclando. Una vez que en virtud del principio dispositivo se articularon las pretensiones, las oposiciones por parte del demandado, yo ahí ya voy a tener cuál es la materia litigiosa, cuál es el campo de discusión. Lo que está fuera de ese campo está reconocido por ambas partes o es, digamos, insustancial para la contienda. Ahora, circunscripto, marcada la cancha, digamos, yo ya tengo cuáles son los hechos de tipo litigioso
cuál es el objeto de ese proceso, o sea, qué es lo que vamos a discutir, y eso luego va a ser lo que al juez le dice lo que tiene que fallar en la sentencia definitiva. Ese es el principio de congruencia, porque el juez o la jueza no puede decidir ni de más ni de menos, ni algo diferente a lo que las partes plantean en sus escritos postulatorios, que concretamente son el de demanda y el de contestación. ¿Se entendió, Vane? Perfecto. Sí, es un aforismo latino. Tendríamos que... La verdad que yo no me gusta a mí los latinazgos, pero algunos como que son medio difíciles de desarmar, porque quieren decir algo tan puntual que es difícil por ahí traducirlo a una frase más castellana. Bien, ahora, todo esto que es muy teórico nos sirve para algo concreto, ¿no? La pretensión, nosotros tenemos que poder individualizar o reconocer en cada juicio puntual para poder después ver que no se repliquen en juicios que a priori son parecidos, entonces puede que en realidad estemos juzgando dos veces la misma cosa, o que en dos juicios distintos estemos discutiendo lo mismo. O sea, esta es la utilidad de poder entender toda la teoría de la pretensión procesal. Porque después, cuando uno lo lee, parece demasiado teórico, ¿no? ¿Qué me dice? Este Palacio con objeto mediato, inmediato. Van a ver que Palacio también habla de los sujetos de la pretensión. Bueno, de la causa. Toda esta teoría alrededor de la pretensión nos sirve para identificarlas a las pretensiones. De tal suerte que si yo veo que tengo identidad de sujetos, identidad de causa y la identidad, digamos, en el objeto inmediato, ahí lo que voy a tener seguramente es un caso o de litispendencia o de cosa juzgada. ¿Qué quiero decir? No sería la primera vez que alguien quiera hacer dos veces el mismo juicio. Entonces, este análisis acerca de la pretensión procesal nos permite identificar las pretensiones para ver si después, en un caso que a priori es análogo, se están repitiendo o no. Entonces, la contracara de esto son las excepciones de litispendencia y de cosa juzgada, que la vamos a ver más adelante, en la segunda etapa ya de nuestro curso. Pero sirve para esto. ¿Cómo voy a saber yo si hay litispendencia? Bueno, tengo que fijarme en las pretensiones y ver si hay identidad de objeto, de sujetos y de causa. Si yo tengo identificada la misma pretensión en dos juicios, tengo litispendencia. Y ni hablar si el primero de los juicios ya terminó, tengo cosa juzgada. Estas dos excepciones las vamos a ver más adelante, repito, pero lo que me interesa es plantear que sirve para algo identificar a las pretensiones, no es solamente una cuestión eminentemente teórica. Y el resto nos sirve para diferenciar, ¿no?, de lo que estamos hablando. La acción como derecho de peticionar a las autoridades judiciales, la pretensión como la materia alrededor de la cual gira todo el juicio, y la demanda como un vehículo, como una herramienta, como un acto procesal de inicio que puede portar o estipular una o varias pretensiones. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Estamos? Bien, entonces, pasemos a la demanda civil. Al comienzo del encuentro dijimos que íbamos a hacer foco en la demanda civil y en todas sus características. ¿Cómo entender o cómo estudiar el tema demanda? Porque acá se mezclan muchas cosas, algunas tienen que ver con la práctica, uno se pregunta cómo se hace una demanda desde el punto de vista estructural, uno se pregunta si el artículo 330
que es donde están los requisitos de forma y de fondo, debe cumplirse cabalmente. ¿Qué pasa si no se cumplen? Bien, de a poco vamos a ir intentando responder esos interrogantes. Va de suyo que nosotros tenemos, como en toda profesión, cargas técnicas que necesitamos cumplir para poder hacer las cosas bien. Más vale que el 330, si nosotros no lo cumplimos, puede ser que la demanda camine igual. Lo que pasa es que las cargas técnicas que nosotros debemos cumplir son para hacer nuestro trabajo bien y no caer en supuestos de mala praxis. ¿Qué quiero decir? Si ustedes buscan el 330, en ningún lugar va a decir que hay que estipular la demanda con intereses. Eso, digamos, corresponde a cada profesional y forma parte del principio dispositivo. O sea, nos marca requisitos que son de forma y que son de fondo en alguna medida para poder tener configurado el acto procesal de demanda. Pero después, terminar de completar las cargas técnicas como abogados y abogadas es una cuestión eminentemente profesional. Otro ejemplo, el 330 va a pedir la explicación sucinta de los fundamentos jurídicos. Si yo no digo nada, bueno, está bien, el juez conoce el derecho, pero más vale que a nosotros nos conviene argumentar a favor de las pretensiones del cliente. Por eso les digo, puede que camine igual una demanda sin fundamentos jurídicos. Ahora, si me preguntan a mí, me parece que un trabajo bien hecho incluye explicar las razones de por qué nuestro cliente o clienta tiene razón. Más allá de que hay un aforismo latino que dice que iura curia novit, el juez conoce el derecho. Entonces, sí, ya sé que conoce el derecho, pero si nosotros apuntalamos jurídicamente la pretensión de nuestro cliente, mejor. Y lo mismo si lo vemos del lado del demandado, ¿no? Yo podría limitarme a negar todo lo que dice el actor y en principio estaría bien, qué sé yo, a lo mejor gana mi cliente. Pero digamos que a mí me conviene dar fundamento de por qué mi pupilo procesal no tiene que pagar lo que le pide el actor. Por eso se dice que son cargas técnicas. Son requisitos que debo cumplir porque me conviene, no porque sea obligatorio. ¿Se entiende Ese sería el 330, profe. Las cargas Exacto, técnicas sería el 330. exacto. Bien. Las cargas técnicas del actor están en el artículo 330. Repito, son cargas. No son ni obligaciones ni deberes. De ahí la importancia de conocer, de saber procesal, ¿no? Porque si más vale que uno podría anotar en una servilleta de papel 2 o 3 pretensiones, escanearlo e ingresarlo como demanda. Ahora bien, nadie me va a decir nada. Seguramente voy a perder. Y nosotros no queremos perder, queremos ganar. Queremos hacer las cosas bien para que nuestro cliente pueda satisfacer sus pretensiones si es actor o pueda librarse de una demanda si es el demandado. Y para eso está el 330 y sus cargas técnicas para cumplir. En similar posición queda el demandado, ¿no? Con el artículo 354, pero lo vamos a ver la clase que viene. Eso. Son cargas técnicas. ¿Para qué? Para escribir bien una demanda. Bien, ahora de la lectura del 330 vamos a ver que sus requisitos vienen como todo mezclado o no siguen un orden. Algunos son de tipo formal y otros son más de fondo. Y acá hay algo muy copado que dice Falcón, Enrique Falcón, que dice, bueno, pasando en limpio, la demanda civil tiene 3 tipos de requisitos, o elementos, mejor dicho, para hablar con mayor propiedad. Existen elementos extrínsecos, y son los que tienen que ver con su forma. Y en este sentido, lo tiene en común con el resto de los actos procesales. Repito, dice, hay elementos extrínsecos que tienen que ver con la manifestación de ese acto, o sea, con su forma, que son comunes al resto de los actos procesales, por lo menos los que son de tipo escrito. Como por ejemplo,
el idioma nacional, del artículo 115, los colores de la tinta, del 118, y todos los requisitos formales en general de los escritos, ¿no? Acordada 3975 de la Suprema Corte de la provincia. En lo que tiene que ver con el papel, las medidas, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían elementos extrínsecos, vinculados a su forma, y son comunes al resto de los escritos judiciales. Después dice Falcón, va a haber elementos que son intrínsecos, que hacen a su sustancia, que hacen a la naturaleza de la demanda. O sea, son requisitos que son propios de la demanda civil y son configurativos de este acto procesal. Y en general son los del 330. Me refiero a la individualización concreta de las partes. Van a ver que el 330 dice nombre, apellido del demandado, nombre, apellido del actor. Bien, esa es la individualización de las partes. La exposición de los hechos, la pretensión, la petición en términos concretos, la fundamentación jurídica. Esos son elementos intrínsecos, repito, hacen a su naturaleza, a su sustancia, y están dados por la exposición de los hechos, la individualización de las partes, la pretensión, los fundamentos jurídicos de la pretensión y la petición, que es la que va al final, le llaman petitorio. Ya vamos a ver qué es cada una, nada más ahora hablamos de los elementos. Finalmente van a existir elementos que son integrativos de la demanda. ¿Qué quiere decir integrativos? Que si bien no son parte de la demanda, terminan de integrarla, complementándola, haciendo, digamos, abasteciéndola y queda un acto procesal unívoco. ¿Y de qué hablamos acá? De la prueba documental, de los poderes, si yo debo justificar personería, el acompañamiento de copias. Este es el rol que juegan esos documentos. Son elementos integrativos. No forman parte de la demanda, pero la complementan integrándola. Por eso son elementos integrativos. Repito, estaría dado por los documentos que van anexos a la demanda, la prueba documental, concretamente, la justificación de la personería a través de poderes. En realidad, justificar la personería podría ser a través de un poder, a través del estatuto de alguna persona jurídica. Si litigamos a favor de un menor, podría justificar el vínculo de parentesco. Digamos, justificación de la personería en forma amplia. Las copias del artículo 120 y otros documentos, ¿no? Como el que acredita el pago de la tasa de justicia, el bono, el anticipo, son todos elementos integrativos. Entonces, haciendo un breve repaso, y esto lo dice nuestro querido Falcón, hay elementos extrínsecos relacionados con su forma y son comunes a todos los actos procesales escritos. Hay elementos que son intrínsecos, hacen a la naturaleza y a la sustancia de la demanda civil, como la exposición de los hechos, la individualización de las partes, los fundamentos y la pretensión, y después los integrativos, como los documentos anexos, los poderes, la justificación de la personería en general, las copias, la tasa de justicia, etcétera, etcétera. Ahora, haciendo foco, haciendo un poco de zoom sobre los elementos intrínsecos, que por lo menos en la clase de hoy son los más importantes, podemos describir una estructura de la demanda civil. Fíjense que Carlo Carli, un autor que también ya comentábamos, que en realidad es un seudónimo, se llama Clemente Díaz,
en su libro, en su famoso libro La demanda civil, él va a decir que la demanda en realidad tiene la forma de un silogismo. ¿Qué quiero decir? Sus capítulos no están revoleados como dentro de una olla y es todo lo mismo, no, porque la demanda tiene una estructura lógica que tiende a responder siempre tres preguntas: ¿quién, qué y por qué? Repito, responde siempre tres preguntas: ¿quién, qué y por qué? Fíjense cómo también tiende a algo que ya comentamos, ¿no? Esto de la individualización de las partes. Bueno, ¿quién? ¿Qué? Sería cuál es la pretensión. ¿Y por qué? Esa respuesta vendría abastecida por los fundamentos. ¿Qué fundamentos? Fundamentos jurídicos y fundamentos probatorios. Entonces, no es caprichosa la estructura de la demanda civil. Tiene forma de silogismo, lo que nos habla de un escrito que es racional, ¿no? Que tiene una lógica, donde la premisa mayor va a estar dada por los hechos y la premisa menor va a estar dada por la aplicación del derecho. Y la conclusión de ese silogismo, en definitiva, es la pretensión del actor. Por eso es quién, qué y por qué. En esta línea argumental tiene una estructura que es bastante clara y bastante... En realidad es bastante fácil de acomodar la estructura de una demanda una vez que tenemos claro que sigue una lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Naturalmente la demanda como escrito postulatorio tiene un encabezado, ¿no? Donde el que la presenta dice quién es, dice cuál es su domicilio real, cuál es su domicilio procesal, quién es su abogado patrocinante. A esto le llamamos encabezado. Fíjense que el 118 dice, 118 inciso segundo, ¿no? Todos los escritos deberán encabezarse con expresión del objeto. Esto quiere decir que la parte que escribe ese acto, primero se va a presentar, va a decir quién es, dónde vive, quién es su abogado y básicamente para qué viene a presentarse con ese escrito de demanda. Por eso dice encabezar, debe encabezarse con expresión del objeto. Entonces, y fíjense cómo también el encabezado tiende a abastecer el 330, inciso 1, cuando habla de los datos del actor. En el capítulo del objeto es un breve resumen, muy sucinto, que explica cuáles son las motivaciones o la finalidad del escrito. Concretamente, suele decir que vengo por medio de la presente a entablar demanda de daños y perjuicios contra fulano de tal, cuyo domicilio real es tal. Fíjense cómo acá también se abastece el inciso 2, individualizar al demandado con su domicilio real. Entonces, repito, en el encabezamiento va a estar los datos del actor, con su domicilio real, el procesal constituido, los datos de su abogado o abogada, el domicilio procesal electrónico y todos los requisitos de la acordada 3975. En el objeto, que es el capítulo que sigue, se hace un breve resumen explicando cuál es el objetivo de ese escrito, en este caso puntual de demanda. Vengo por medio de la presente a entablar demanda contra fulano de tal por daños y perjuicios a raíz del accidente acaecido tal fecha. Listo, ese es el objeto. Es explicar cuál es el motivo y cuál es el objetivo de ese escrito de demanda. Una vez que tenemos esto que es más de corte introductorio, siguen necesariamente los hechos de la demanda, que es la narración por parte del actor de toda la plataforma fáctica. Vendría a ser el relato de qué es lo que pasó.
Ahora, fíjense cómo acá empieza a cobrar sentido, ¿no? Esto de la estructura lógica. Porque luego de presentada la parte que habla, de explicado cuál es el objetivo de ese escrito y de decir contra quién es lógico y razonable que de lo primero que se hable sea de los hechos. Fíjense que sigue la lógica de cualquier conversación natural de cualquier persona. ¿Qué quiero decir? Imagínense ustedes en su casa explicando o solicitando a alguien. Nadie empieza por el final y después cuenta lo que pasó. Cuando uno pide algo, automático, es casi una pregunta que surge automáticamente. Bueno, ¿y qué pasó? No, bueno, me pasó tal cosa, entonces yo necesito tal otra. Nadie empieza por el final o por la prueba, no funciona así ni siquiera en el lenguaje natural. Entonces, es de toda lógica que lo primero que el accionante explique sea qué es lo que pasó. Entonces, el primer capítulo trascendente de una demanda civil está dado por los hechos. Fíjense, los hechos tienen una gran importancia, porque no solamente va a delimitar o empieza a marcar la cancha el tema decidendum, sino que también va a intentar fijar la competencia del juez. Cuando ustedes empiezan a ver las reglas de competencia, muchas veces está dada por el lugar de cumplimiento de la prestación o el lugar del acaecimiento del hecho dañoso. O sea, fíjense cómo los hechos ya empiezan a marcar la legitimación activa, la competencia del juez, y empieza a marcar el tema decidendum. Entonces, una buena descripción de los hechos en una demanda civil es fundamental, chicos, es clave. Y en este punto no hay que confundir los hechos con el resto de los capítulos. A ver, esto lo vamos a ver más profundamente cuando tengamos el curso de prácticas, pero es muy común que abogados y abogadas en el relato de los hechos empiecen a mezclarlo con cosas que tienen que ver con el fundamento jurídico. No, esto es una mala técnica. En los hechos tenemos que limitarnos a describir la plataforma fáctica del problema. Y es increíble cómo a veces los abogados empezamos a desaprender cosas que ya vimos de chicos. Yo me acuerdo que en la escuela primaria la maestra siempre decía, cuando vamos a escribir un cuento hay que, o cualquier tipo de historia, hay que diferenciar la introducción del nudo y el desenlace. Esto en una demanda también es clave. Fíjense, chicos, cómo es todo sentido común. No me explico por qué a veces uno lee demandas y están escritas de manera horrible, empieza por el final, no se sabe cómo empieza los... Bueno, no sé, es como que de grandes desaprendemos cosas que de chicos estaban clarísimas. La demanda civil sigue la misma lógica. Introducción, ¿qué vendría a ser? Bueno, los antecedentes del problema. Si es un contrato, yo tendría que describir en ocasión de qué se firmó, cuáles son las partes, cuáles eran los términos contractuales. Si fuera un accidente, yo ahí brindaría el contexto, tal día, tal hora, en tal lugar. El nudo sería básicamente qué es lo que pasó. Si fuera de un contrato, si la relación fuera contractual, ahí uno explicaría el desarrollo del vínculo, cómo se estaban, cómo era el devenir de esas prestaciones, si se cumplían, cómo se cumplían, en qué condiciones, qué es lo que yo pagué. Si se tratara de un accidente o de un hecho dañoso, yo explicaría concretamente cuál es ese evento, cómo surge. Y en el desenlace, ahí uno termina, digamos, de cerrar, si el vínculo fuera contractual, cómo terminó esa historia. No me cumplió, le mandé una carta de documento, le mandé dos. Si se tratara de un daño, terminé en el hospital, me practicaron tantas cirugías, me quedaron estos puntos de incapacidad. O sea, fíjense qué simple que es en realidad. Es un poco de contexto, con una descripción de los antecedentes, describir el nudo del problema y cuál fue el desenlace. Que si estamos en una demanda, obviamente que es negativo para el actor, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, seguramente el relato de los hechos va a quedar por lo menos prolijo. Una vez que uno explicó lo que pasó, también suena lógico
que empiecen a aparecer las pretensiones. Bueno, me chocó, me rompió toda la rodilla. Y pretendo que me pague los puntos de incapacidad que me quedaron al caminar. Pretendo que me pague la bici que quedó destrozada abajo del auto. Pretendería que eso venga con intereses. Entonces, la estructura es lógica, chicos. No podría yo primero pedir y después explicar lo que pasó. Bueno, no. El marco está dado por los hechos. Luego empiezo a pedir. Y una vez que pido, la pregunta también suena lógica. ¿Y por qué? Entonces, lo que decía Carlo Carli, la verdad que está muy bueno, ¿no? Porque decía, ¿quién, qué? O sea, ¿qué es lo que vengo a pedir? Escrito de demanda. ¿Y por qué, básicamente? Bueno, ¿por qué? Porque hay un artículo del Código Civil que dice que todo aquel que produce un daño debe resarcirlo. Otro artículo dice que en el marco contractual los contratos son la ley para las partes. El que se compromete a algo lo tiene que pagar o cumplir o brindar la prestación a la cual se obligó voluntariamente. Y esos son los fundamentos jurídicos de la pretensión, donde uno da las razones o argumentos, obviamente jurídicos, de por qué se tiene que cumplir esa petición, esa pretensión que el actor sostiene en la demanda. Es dar razones, en este caso jurídicas. Una vez más acá nosotros tenemos que ser prolijos también. Fíjense que nosotros tenemos en la Argentina un esquema basado en códigos, distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo, donde en el common law, por ejemplo, digamos, la norma surge a partir de la jurisprudencia. Entonces, ¿yo cómo voy a construir el capítulo fundamento jurídico de la pretensión? Comenzando por una norma, si es que la hay, ¿no? Está bien que hay veces que hay lagunas y no están, hay situaciones de la vida que no están reglamentadas por el código. Pero digamos, casi seguro que en derecho civil lo está. Entonces, yo debiera comenzar por la norma pura y dura. En este caso, en el ejemplo del accidente o del contrato, yo diría, bueno, los contratos deben cumplirse, lo dice el artículo tal del Código Civil y Comercial, en las condiciones en las que prevé el artículo tal, y debe repararme el daño conforme a tal artículo. O sea, siempre partimos de la norma. En un segundo subcapítulo yo hablaría de la interpretación de la norma, y ahí podría traer doctrina y jurisprudencia. O sea, se entiende hacia dónde apunta, ¿no? La redacción de la... Uno no empieza por lo que dijo la Corte y después lo que dijo, no sé, el Tribunal de Australia y último el Código Civil. No, una construcción, una elaboración teórico lógica. Empezamos por la norma, seguimos por la interpretación de la norma. Y nosotros vivimos en un país donde se le da más importancia a la ley que a la opinión. Ahora, las opiniones también tienen una jerarquía. Primero lo que dice la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Después lo que dicen las cámaras. Y finalmente lo que puede llegar a decir un tribunal de la instancia. Y ya, digamos, una opinión cuya fuerza es más moral que normativa, aparece la doctrina de los autores. Entonces, a la hora de construir una demanda, tengamos en cuenta estas premisas. Vivimos en un país gobernado por la norma. Y esa interpretación después tiene también como jerarquías. Yo no mencioné primero la Suprema Corte porque se supone que si hacemos procesal civil hablamos de derecho común, ¿no? Entonces, claro, en realidad está primero lo que dice la Corte de la Nación. Pero si hablamos de derecho civil, es derecho común. Y el tribunal máximo en cuestiones de derecho común es la Suprema Corte, que encima sus fallos emiten doctrina legal. O sea que tenemos que, si hay una opinión de la Suprema Corte, yo empezaría por ahí.
Está bien que por ahí a veces los abogados y abogadas, a la hora de desarrollar conceptos, metemos primero la doctrina y después a la jurisprudencia. Pero acá ya esto es más una sugerencia de tipo profesional. Por más que hablemos de conceptos, si esos conceptos vienen de la Suprema Corte, mejor. Porque, a ver, dicho en palabras más llanas, Lorenzetti no es doctrina legal el libro, es una opinión de un autor. Ahora, lo que dice la Suprema Corte de la provincia, eso sí es doctrina legal y es de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. Entonces, si hay alguna doctrina, algún concepto, alguna explicación teórica que viene de la Suprema Corte, mejor. Y después sí adornamos con comentarios de doctrina, obviamente que nos favorezca. Guarda con la cita de jurisprudencia, chicos y chicas, guarda, guarda. ¿Por qué le digo guarda? Porque es común ver también en las demandas citas de jurisprudencia de otras provincias, o federal, o de la Cámara Nacional Civil. Bueno, no tiene nada que ver. Eso vale por ahí como un aporte doctrinario más que jurisprudencial. ¿Por qué les digo esto? Ustedes imagínense que son jueces de la Cámara, o jueza de la Cámara. Y yo vengo con un recurso que está fundado en lo que dijo la Cámara Nacional Civil de la capital. Ustedes dirían, ¿y pero este chabón me viene con cosas que dijo otro, de otro lado? Hay que tener en cuenta esas cosas, porque a veces pueden sonar como una falta de respeto al tribunal, o como una irreverencia. O sea, pónganse en lugar del juez o de la jueza. ¿Por qué esta persona me viene a decir a mí algo de otro tribunal que no tiene nada que ver conmigo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que allá trabaja mejor que acá? ¿Que yo debiera seguir aquel criterio y no el nuestro? Como que no, el mensaje es confuso. En cualquier caso, como que predispone mal. Imagínense que ustedes me vengan a decir acá, no, bueno, pero no sé, otro profesor de procesal dice tal cosa. Y bueno, yo digo esta, que está bien, está todo bien, pero bueno, acá laburamos así. Estas cosas tienen que tenerlo en cuenta, porque muchas veces con la cita de jurisprudencia, ojo que la buscan, ¿eh? No vayan a pensar que uno va a poner al revoleo eh, las citas de jurisprudencia, los juzgados, tribunales, la van a buscar. Guarda con poner citas al revoleo sin chequear, porque pueden pasar un papelón. Las van a buscar. Una vez que la encontraron, se hacen la pregunta, ¿por qué este flaco me pone esto que es de otro lado? Predispone mal. Entonces la sugerencia es, dentro de la provincia de Buenos Aires, la palabra, digamos, última y más autorizada judicialmente hablando es la de Suprema Corte. Si yo litigo en el Departamento Judicial de La Plata, yo voy a tratar de que la jurisprudencia sacándola de la Corte, ¿no? La jurisprudencia que yo traigo sea de la Cámara o de alguna de las dos cámaras de La Plata. No voy a venir con jurisprudencia de Trenquelauquen, pues tiene nada que ver. Traten de no invocar sentencia de primera instancia, porque en el mismo ejemplo, así como en el ejemplo del profesor se lo puede tomar a mal, lo mismo pasa con los jueces. ¿Por qué esta persona me trae una sentencia de mi colega de la instancia de otro juzgado? ¿Por qué hace esto? Bueno, si van a citar jurisprudencia de primera instancia, traten de que sea del mismo juzgado. Está bien que esto ya implicaría un acto o un procedimiento investigativo, ¿no?, sobre la propia doctrina del órgano, lo cual también es difícil de encontrar. Si el caso no fue materia mediable, o sea que nosotros ni siquiera sabemos cuál es el juzgado, yo directamente no lo haría. Solo invocaría jurisprudencia de Cámara o de Corte. En los casos donde fue materia mediable, que yo ya sé el número de juzgado, en el momento que se sortió mediador ya se sabe el número de juzgado, ahí por ahí trataría de hacer un acto investigativo respecto de la doctrina del propio órgano. Pero la verdad, chicos y chicas, tampoco tendría demasiado sentido porque en general los jueces y juezas son coherentes con su propia doctrina. Más vale que hay casos de inconsistencia, sí, seguro. Pero digamos que en general son coherentes con sus propias decisiones. O sea que no sería necesario y hasta alguien se lo podría tomar a mal. O sea, vos me estás
diciendo a mí qué es lo que yo decido en otros casos análogos. Yo ya sé lo que decido en casos análogos. Así que la jurisprudencia de primera instancia yo la evitaría. ¿Cuándo lo amerita? Cuando la cuestión es muy novedosa. Si es muy novedoso, qué sé yo, cuando empezaron los primeros casos de phishing, recuerdo alguna sentencia medio visionaria de acá del juzgado 1 de la Plata. En esos casos sí amerita, porque ahí al revés, ahí vos le estás medio solucionando la vida al órgano. Es decir, mira, esto que no planteó nunca nadie, yo te vengo a traer, este quilombo que te traigo, bueno, fíjate que probablemente no encuentres nada de esto, hay un juzgado que ya lo trató y dijo tal cosa. En esos casos sí. Si no, chicos y chicas, yo evitaría la mención de otro fallo de primera instancia. Me limitaría a Cámara del Departamento Judicial donde yo estoy litigando y obviamente a fallo de corte. ¿Qué pasa con la prueba? Que esto abastecería también la pregunta de Carlo Carli, de por qué. La prueba tendería, digamos, a abastecer los fundamentos fácticos de mi pretensión. O sea, toda pretensión hace pie en dos baldosas, una que es jurídica y una que es fáctica. No vale el solo relato, porque si no el juez tendría por probado solo lo que yo dije. Entonces, la otra baldosa donde se apoya la pretensión es en lo fáctico, y eso va a implicar prueba. Acá tienen que distinguir si la demanda es ordinaria o es sumaria. Si el proceso es ordinario, solamente va a tener documental, solo prueba documental. Artículo 332. Si el proceso es sumario o sumarísimo, yo en la misma demanda voy a ofrecer toda la prueba de la cual voy a intentar valerme más adelante. Esto es importantísimo, chicos. Por favor, les pido, repito. Tengo que ver si el juicio es ordinario o es sumario o sumarísimo. Si es ordinario, solamente voy a acompañar los documentos. 332. El ofrecimiento del resto de la prueba viene más adelante, con el auto de apertura a prueba. Y si es sumaria o sumarísima, de entrada en la propia demanda, yo tengo que ofrecer toda la prueba de la cual voy a intentar valerme durante el periodo probatorio. Obviamente que esto va a implicar un esfuerzo, ¿no? Esto es el derecho es una ciencia y nuestra profesión es técnica, ¿no? Voy a tener que, si la demanda es sumaria, síganme en esto que yo sé que ya estamos para el recreo y para irnos a disfrutar, pero es la parte más complicada. Si la demanda es sumaria, como va a implicar el ofrecimiento de toda la prueba, este es el momento donde yo tengo que pensar cuáles son las especialidades periciales que voy a ofrecer, cuáles son los puntos de pericia, que no se hacen así nomás. Lo recomendable o la sugerencia es contratar a un profesional que nos ayude. Porque nosotros tenemos que decirle al perito lo que nosotros necesitamos saber con precisión, no con puntos de pericia genéricos. Ni hablar de errarle a la especialidad. Este es el momento procesal oportuno de ofrecer la prueba, no es más adelante. Entonces, esto se piensa con la elaboración de la demanda civil. Para verlo, digamos, más concretamente, si le erramos a la especialidad pericial, se perdió la prueba. Se perdió. No hay, no, me equivoqué, disculpe. Bueno, lo voy a cambiar por este otro perito. No, ya está. Si yo pido un ingeniero naval y era un ingeniero eléctrico, ya fue. Cuando el juez provea la prueba va a decir, no, bueno, esta prueba es inidónea. Chau. Se perdió. Entonces la oportunidad procesal es esta, siempre y cuando el juicio sea sumario o sumarísimo. Y en el caso del ordinario es solo la documental. El resto de la prueba tenemos un tiempo más para seguir pensando hasta que el juez o jueza abra a prueba la causa. Así que esto es clave, sobre todo en materia de prueba pericial, que es por ahí la más complicada en términos de que se refiere a un arte, ciencia o profesión.
Ya vamos a hablar de prueba, así que nada más lo dejo planteado al tema. Lo vamos a ver más profundamente cuando hablemos específicamente de prueba. Después la demanda ya tiende al cierre, ¿no? Viene el petitorio, cuando el 330 habla de la petición en términos concretos. Fíjense que petitorio y pretensión no es lo mismo. La pretensión es la materia alrededor de la cual gira todo el proceso. Y la petición o petitorio en realidad es como un catálogo de todo lo que yo fui pidiendo en la demanda. Entonces el petitorio va a decir algo así como, se me tenga por parte, se tenga por denunciado el domicilio real y constituido el procesal, se tenga por presentada la demanda, se tenga por pagada la tasa de justicia, se tenga por abonado el anticipo previsional y el bono de la ley 8480, se haga lugar a la pretensión con intereses, se aplique ejemplar imposición de costas. Eso es la petición o petitorio. Es un compendio de todo lo que se fue pidiendo en el escrito de demanda. Y termina con las firmas. 118, inciso tercero. Firma de parte interesada. Cuando se litiga bajo la figura del patrocinio jurídico, ustedes saben que esto ya lo vimos. Puede ser por representación o bajo patrocinio. Si se litiga bajo patrocinio, la demanda es de soporte papel, el cliente como autor de esa demanda lo firma hológrafamente y abogados y abogadas luego lo escanean y lo ingresan electrónicamente. Como adjunto va la demanda en PDF. Esa sería, digamos, la manera de llevarlo a la práctica bajo la norma de expediente electrónico que tenemos hoy. Si la demanda se hace por poder, esto no es necesario. La demanda ingresa completamente electrónica. No hay escaneo de nada, salvo del poder, ¿no? Obviamente. Pero no se escanea la demanda, es 100% electrónica y firmada digitalmente por el profesional o la profesional, en este caso apoderada. Eso lo van a ver concretamente en la acordada 4013, otra que ya dimos cuando hablamos de actos procesales. Bueno, siendo las 8, vamos a dejar acá, chicas. En la clase que viene vemos traslado de demanda, vemos contestación. Les voy a dejar un trabajo práctico de cara al parcial que va a ser el viernes que viene, no, el otro. Nosotros ya en la clase que viene vemos todas las actitudes que puede tener el demandado. Vamos a ver el traslado de la demanda civil y las actitudes del demandado. Hoy a la noche o mañana les cargo el trabajo, lo vamos a estar desarrollando durante toda la semana que viene y parte de la otra. Y el otro viernes tenemos el primer parcial, que va a ser el día 9 de junio. El 9 de junio. Bien. Después yo en Classroom paso en limpio todo esto, lo vuelvo a publicar ahí para que si alguno de los chicos y chicas no está presente, también lo sepa con la debida antelación y publicidad. Pero ya vamos fijando fechas. El 9 tenemos el parcial. Lo hacemos. ¿Se nos va a correr el final, Guillermo? ¿Perdón, Vane? ¿Se nos irá a correr el final por cómo venimos? No, si hay algo que no llegamos a dar, creo que venimos bien con los tiempos, solamente una clase de atraso. Así que venimos bárbaro. Si algo no llegamos a dar, ponemos algún video del año pasado. O metemos una clase complementaria algún miércoles. Pero venimos bien. Dale, Hoy nos terminamos casi de poner al día. Así que en principio no correríamos la fecha del final. Después yo ahí en el Classroom les publico con claridad la fecha, así queda disponible para todos y todas, y el trabajo práctico. Lo que vamos a hacer, el parcial, ese día también tenemos clases. Vamos a disponer la primera parte de nuestro encuentro semanal para el parcial, descansamos un rato y después tenemos una horita de clase. Así que ahí tampoco perdemos el día. Bueno, por favor, les pido, vayan leyendo, piensen preguntas, porque no falta nada, ya el primer parcial es en 2 semanas. Así que por favor, les pido, vayan adelantando. Profe, sí. En la próxima clase, ¿me explicás el 335? Sí. Pero para en la
próxima clase, Bueno, dale, Vivi. de la demanda. Dale. Les mando un abrazo grande, disfrutemos el fin de, a descansar un poco y a reponer energías. Bueno, buen fin de. Hasta la semanita. Profe, buen fin de- Chao, profe. Chau, chau.